Verdaderamente que el pasaje evangélico de esta mañana es un pasaje dramático, porque tiene una primera parte que es preciosa, donde Pedro hace la primera confesión de la identidad y la misión de Jesús y reconoce quién es ante los ojos del Padre y ante los ojos de la humanidad a quien ha venido a servir. Jesucristo lanza una pregunta que resuena a lo largo de los siglos, una pregunta que se hacen hoy, después de 2000 años, los hombres de todos los tiempos, la misma pregunta que él lanza al viento aquella mañana en Galilea. Él pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué ha entendido la gente? ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Una pregunta en la que literalmente nos va la vida eterna. Es decir, si Jesucristo es simplemente un personaje importante de la historia, o es un profeta más, o es un repetidor de, como todos los demás profetas, del Antiguo Testamento, de unas verdades ya escritas o al menos transmitidas oralmente, es una cosa. Pero si Él es de verdad quien Él ha ido revelando progresivamente por sus gestos y por sus palabras, repito, en eso nos va la vida. ¿Quién dice la gente que soy yo? En algún otro pasaje pues se indican algunas de las respuestas. Pues uno dice que es uno de los profetas, otros que es Elías, otros que es el mismo Juan Bautista que ha vuelto a la vida, y después pregunta: ¿quién decís vosotros que soy yo? Aquí directamente les pregunta sobre sus convicciones, sobre su confesión de fe. No basta dar con la respuesta adecuada. No basta acertar en la respuesta como quien se presenta a un examen de matemáticas. Me hacen una pregunta, sé la solución, la escribo y yo sigo alegremente con mi vida. La respuesta no se responde como un examen de una materia, de unos conocimientos de este mundo. La respuesta es lo que nosotros respondemos con la palabra, pero sobre todo lo que nosotros respondemos con la vida. Porque no es un examen de catecismo lo que está haciendo Jesús, no es un examen de cristología lo que le está haciendo esta mañana cuando les pregunta. Les está diciendo: ¿quién soy yo para ti? ¿Qué significo yo en tu vida? ¿Qué has entendido que yo soy en el camino de tu existencia, en el itinerario de tu vida? Lo que tú respondas significa lo que tú vas a modificar tu vida, lo que tú vas a ajustar tu vida a, a lo que tú digas que yo soy para tu existencia. Y les dice a ellos. Y Pedro responde como si fuera portavoz de un grupo que ha quedado profundamente impactado por el encuentro con Jesucristo. Y él le dice: tú eres el Mesías. Meshia, en hebreo, en arameo, en el idioma de Jesús, significa sencillamente, el Mesías es el ungido del Señor, que en griego se dirá Christos, que es el Cristo, el ungido de Dios, no con el aceite de los profetas o el aceite de los reyes, con que quedaban ungidos en el Antiguo Testamento para indicar que son los elegidos de Dios para una misión especial, sino es el ungido del Espíritu, como somos nosotros. Por eso, si Él es el Cristo, nosotros somos los cristianos, los que participamos de su misma unción, los que participamos, por tanto, de su misma vida, de su misma identidad y de su misma misión. El problema es que Pedro responde bien, aunque no sabe perfectamente las consecuencias de esa unción. Una unción, un Mesías, un elegido de Dios, el siervo de Dios, que queda retratado de una manera espeluznante en el final del capítulo 52 de Isaías y todo el capítulo 53. Yo os animo que si algún día tenéis un ratito libre y estáis en una capilla o vais a hacer un rato de oración o estáis en casa o abrís la Biblia, no dejéis de volver a leer ese capítulo 53, porque no hay una página escrita en la historia de la humanidad sobre cristología como la página que nos ofrece ese relato del profeta Isaías, esa descripción del siervo sufriente. Y no es simplemente por amargar la mañana, sino es que después de Pedro confesar a Jesús como el verdadero Mesías,
como el ungido, como el que venía a cumplir todas las promesas, como el esperado de todos los tiempos, como el cumplimiento de todas las profecías que habían animado la fe y la esperanza de su pueblo, Jesús empieza a decirles algo que ellos no quieren escuchar. Y les empezó a decir con todo detalle, aunque la palabra de Dios lo haga de una manera muy resumida, les empezó a contar lo que tenía que pasarle, lo que iba a sufrir. Les empieza a relatar la pasión, aquello que nos describe proféticamente el capítulo 53 de Isaías, que el Mesías iba a ser tomado prisionero, que iba a ser humillado, que iba a ser despreciado, que iba a ser juzgado, condenado injustamente y que iba a sufrir el sufrimiento más espantoso, que es la cruz reservada a los malhechores que no eran ciudadanos romanos. Y esto, evidentemente, no es lo que espera Simón Pedro que signifique ser el Mesías. El Mesías para él quizá fuese más el rey, el jefe, el líder, el guía espiritual, religioso, político e interpretador de la ley, una persona muy importante desde el punto de vista religioso, pero para nada una persona que viene a cumplir también esas profecías que nadie quería ver cumplidas en la persona del Mesías al que estaban esperando. Por eso es desconcertante, porque Jesucristo se atribuye a sí mismo como el único y el verdadero intérprete auténtico y autorizado de la palabra de Dios, es él mismo, de una profecía que nadie quería escuchar como retrato de lo que significa la persona del Mesías. Algo que no es tan ajeno a nosotros. Simón Pedro es una persona que podía estar caminando por las calles de nuestra ciudad, podía ser un cristiano de a pie, podía ser cualquiera de nosotros, podía ser un personaje de tremenda actualidad. Porque si uno le preguntara a un cristiano quién es Jesucristo, quién es el Mesías, quién decís vosotros que soy yo, a lo mejor hasta daba una respuesta muy parecida. Cuando Simón Pedro empieza a escuchar que el Mesías va a ser maltratado, que va a sufrir y que va a morir para resucitar al tercer día, él se interpone, y se interpone entre el Padre y el Hijo, entre el destino que ha elegido, que ha diseñado el Padre para la redención del mundo, y Jesucristo, que ha venido a cumplir la voluntad de su Padre. Algo terrible, interponerse entre el Padre y el Hijo. Y entonces Jesús no duda que después de haber bendecido a Simón Pedro, bendito seas, como dice en algún otro pasaje paralelo del Evangelio, porque Simón, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el Espíritu de Dios, le dice literalmente, cosa que no le dice a nadie, o sea, es al único apóstol, le dice, apártate de mí, Satanás. En algún pasaje dirá que en Judas, después del pan untado, entró Satanás, pero ni siquiera lo dice el cronista, pero no lo dice el mismo Jesús. Pero es que a Pedro le llama literalmente Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque me desvías de mi camino, me desvías de lo que el Padre ha diseñado para mí. Pero la pregunta no es ya para Simón Pedro, que bien lo confesó y entregó la vida por él, y es un testimonio viviente de lo que está llamado a ser quien es elegido para ser piedra angular de la Iglesia, sino para vosotros y para mí. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Ah, que yo soy el Mesías, que soy Jesucristo, el ungido. Pues que sepas que esta es la suerte, este es el destino, esto es lo que significa ser mi consorte, que yo sigo entregando la vida, que mi cuerpo se sigue rompiendo en el altar, que mi sangre se sigue derramando sobre la cruz para la remisión de los pecados, que mi vida sigue siendo maltratada, y soy maltratado en mi cuerpo, que es la Iglesia, y soy maltratado en cada uno de vosotros, que estáis llamados por virtud de vuestra unción en el Espíritu, a partir de vuestro bautismo, estáis llamados a reproducir, a revivir, a que yo pueda seguir viviendo en vosotros el misterio de la Pascua. ¿A mí me escandaliza lo que significa ser cristiano? Entonces, ¿por qué me desconcierta la enfermedad de mi marido? ¿Por qué me desconcierta que mi mujer ha perdido el trabajo? ¿Por qué me desconcierta que mi hijo es alcohólico? ¿Por qué me desconcierta un suicidio? ¿Por qué me desconciertan todos los disfraces tras de los cuales se presenta en nuestra vida la cruz del Señor?
¿Y por qué me desconcierta mi propio sufrimiento si soy cristiano? Es decir, soy un pedazo de Cristo, del cuerpo de Cristo, ungido por su mismo Espíritu. Todavía nos seguimos creyendo que apuntarse a la vida cristiana, que convertirse en un retiro o en una confesión o donde sea que una persona se convierta, significa que nos van a poner la alfombra roja y que va a salir la banda municipal a recibirme cuando vaya a la misa los domingos. Pero no es así. Comunión significa comulgar, y lo dice San Pablo, en los padecimientos. Yo estoy en comunión con los padecimientos de Cristo. San Pablo es el que ha entendido esto, como lo han entendido los santos de todos los tiempos. San Pablo es el que va a decir que yo llevo en mi carne las huellas de la pasión de Cristo, que vivo yo, pero no soy yo, que es Cristo quien vive en mí, y va a decir que Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana, cada día de mi vida, yo estoy dispuesto a sufrir. Si a mí me hubiesen dicho todos los sufrimientos que por ser cristiano me esperaban, yo de verdad hubiera aceptado la conversión tan alegremente, la vocación sacerdotal o la vocación religiosa. Yo vuelvo la vista atrás en mi propia vida como sacerdote, que ya son unos cuantos años caminados y navegados, y a mí me hubieran contado todo lo que me ha pasado, y vamos, yo me hubiese echado a temblar en el seminario. Yo no hubiera ido dando saltitos en la procesión de entrada del día de mi ordenación sacerdotal. Pero ¿y vosotros, los que habéis recibido el sacramento del matrimonio? Si a ti te hubiesen dicho lo que significaba en la salud y en la enfermedad, que dijiste con cara de tórtolo y con carita de cordero degollado, cuando te dijeron y tú dijiste alegremente, sí, estoy dispuesto, sí quiero, lo que fuera, ¿tú de verdad te hubieras apuntado a lo que la vida te ha traído? Y esto es lo que la vida nos ha traído, y que me espera hoy, y que me espera mañana. Por eso, sí, Jesús es el Mesías, es el ungido, el que tiene la mirada puesta en el Gólgota, y por supuesto en la Pascua, en la resurrección. Yo, que soy cristiano, ¿dónde tengo puesta la mirada? Yo he dicho amén, he firmado un cheque en blanco, estoy dispuesto a sufrir lo que tenga que sufrir con tal de alcanzar a Cristo. Estoy dispuesto a sufrir lo que tenga que sufrir para que a mis hijos, para que a mi marido, para que a mi mujer, para que mis feligreses vayan al cielo. Estoy dispuesto a pagar el precio de la salvación junto al Mesías, junto al Cristo de Dios. Que cada uno de nosotros se mire a sí mismo y se pregunte, ¿yo soy un escándalo? ¿Soy un tropiezo? ¿Voy por la vida tratando de quitarle la cruz? Primero la mía y luego la de los demás. ¿O he enseñado a los demás, porque he aprendido yo en el curso de mi vida, a abrazarme a la cruz y a sentir, como dice el himno de la liturgia, en su mano amiga, una llaga dolorosa? Dale la mano a Cristo y a ver qué sientes, y sentirás en su mano una llaga dolorosa. Que cada uno de nosotros esta mañana no se escandalice de Cristo. Que cada uno de nosotros no ponga el morrito arrugado cada vez que nos viene una contradicción, una humillación, una enfermedad, una desgracia, porque significa que todavía no hemos entendido quién es Jesucristo y qué significa ser cristiano.